Muy buenos días, mi nombre es Dayana Andrea Gómez, huérfano de la carrera de Administración Financiera de octavo semestre de la Universidad Minuto de Dios y en esta oportunidad les voy a hablar sobre las series de tiempos y pronósticos. Para comenzar, debemos definir qué son las series de tiempos. En estadística hablamos de que son el conjunto de valores observados durante una serie de periodos temporales secuencialmente ordenados que pueden ser semanales, mensuales, trimestrales o anuales. Estas series de tiempos nos permiten determinar si se presentan ciertos patrones o pautas no aleatorias en estos periodos. De igual forma, nos permiten hacer el estudio aislado de cada uno de los componentes de las series con el fin de proporcionarnos claves que nos permitan saber movimientos futuros y de igual forma pues pronosticar posibles movimientos en el futuro. Las series de tiempo se pueden aplicar en diferentes áreas de estudio, como son la economía, cuando hablamos de los precios de un artículo, las tasas de desempleo, las tasas de inflación, los índices de precios, la variación del precio del dólar, de las acciones. También en la meteorología nos permiten determinar la temperatura máxima diaria, la velocidad del viento o la energía eólica, la energía solar. En la geofísica nos permiten determinar las series sismológicas. En química las utilizamos para determinar la viscosidad y temperatura de algunos procesos químicos que se llevan a cabo. En demografía, las tasas de natalidad y mortalidad. Y en marketing nos permiten determinar las series de demandas, gastos, utilidades, ventas, etc. Bueno, entrando un poco ya a las preguntas del libro de la página 390. La primera pregunta nos dice, ¿qué valores tienen los pronósticos en el proceso de toma de decisiones? Bueno, los pronósticos son enunciados sobre lo que es probable que ocurra en el futuro, basándose en el análisis y en consideraciones de juicio. El pronosticar disminuye la incertidumbre sobre el futuro y nos permite estructurar planes y acciones adecuados con los objetivos de la organización y nos permite también la toma de decisiones pues para implementar estrategias correctivas a las situaciones negativas que se estén presentando y en tiempos cuando ocurran situaciones fuera de lo que se ha pronosticado. La segunda pregunta es, ¿con qué propósito aplicamos el análisis de series de tiempo a datos recolectados durante el tiempo? Una serie de tiempo es el conjunto de observaciones producidas en determinados momentos durante un periodo. Como ya lo había mencionado, estos periodos pueden ser semanales, trimestrales, anuales y pues generalmente son intervalos de periodos iguales. Su propósito es el de identificar y separar los factores que permiten hacer predicciones o pronósticos y seleccionar la técnica de pronóstico más adecuada para cumplir los objetivos de la organización. La tercera pregunta es, ¿qué beneficios proporciona la determinación de patrones históricos? Bueno, cuando determinamos los patrones históricos, nos permite tener una influencia en la selección de una técnica de pronóstico que básicamente consiste en identificar y comprender los patrones históricos de los datos. Si se puede reconocer patrones de tendencia que sean cíclicos o estacionales, se pueden seleccionar las técnicas con la capacidad de utilizar eficazmente estos patrones. La cuarta pregunta, ¿cómo afectarán los errores en los pronósticos al gobierno de una ciudad? El primer error llamado sistemático es ocasionado por un error constante. Por ejemplo, una mala interpretación de la demanda, usar variables incorrectas o relaciones equivocadas. Este tipo de errores son identificados pues por el administrador y de igual forma son minimizados de acuerdo pues a su experiencia y su conocimiento en las operaciones que desempeña.
Otro tipo de error es el error aleatorio, que es aquel que no tiene una explicación lógica, es decir, el error es originado por factores imprevisibles que por ende pues no se conocen las causas. Puede ser, por ejemplo, el clima. En la práctica se intenta minimizar a ambos tipos de errores eligiendo el mejor método de pronóstico y es por eso que existe la medición del error en pronósticos de demanda, para poderlos identificar, saber cómo están afectando y saber qué medidas o estrategias podemos utilizar para minimizar estos errores y que no nos alteren tan significativamente la información que vamos a utilizar para hacer nuestros pronósticos en un futuro. La quinta pregunta es, identifique los cuatro principales componentes de una serie de tiempo y explique el tiempo de cambio en el tiempo al que se aplica. Bueno, los cuatro principales componentes son la tendencia, el componente cíclico, el componente estacional y el componente aleatorio. La tendencia es el componente de largo plazo que representa el crecimiento o disminución en la serie sobre un periodo amplio de tiempo. El componente cíclico es la fluctuación, variación en forma de ondas aleatorias de la tendencia. El estacional es un patrón de cambio que se repite a sí mismo periodo tras periodo, es decir, año tras año, mes con mes, día con día, etcétera, de acuerdo pues al periodo en el que estemos realizando nuestro estudio. Y aleatorio mide la variabilidad de las series de tiempo después de retirar los otros componentes, es decir, retiramos la tendencia, los ciclos, la estacionalidad, etcétera. Aquí ya podemos ver una forma gráfica de cada uno de los componentes. La tendencia, o también llamada variación secular, hace referencia a el valor de la variable que tiende a disminuir o aumentar en un periodo muy largo de tiempo. Por ejemplo, el IPC, que es el índice de precios al consumidor. En este caso vemos que es una línea recta ascendente. Bueno, después hablamos de la fluctuación cíclica o la variación cíclica. La duración de un ciclo único generalmente es mayor a un año. El componente cíclico es la fluctuación en formas de ondas alrededor de la tendencia afectada por lo regular por las condiciones económicas generales. Los patrones cíclicos tienden a repetirse en los datos aproximadamente cada 2 o 3 años. Como podemos ver, tiene un comportamiento de ondas y pues se determina de acuerdo al movimiento del factor que estamos estudiando. La variación estacional, el componente cíclico, el componente estacional y el componente aleatorio. La tendencia es el componente de largo plazo que representa el crecimiento o disminución en la serie sobre un periodo amplio de tiempo. El componente cíclico es la fluctuación, variación en forma de ondas aleatorias de la tendencia. El estacional es un patrón de cambio que se repite a sí mismo periodo tras periodo, es decir, año tras año, mes con mes, día con día, etcétera, de acuerdo pues al periodo en el que estemos realizando nuestro estudio. Y aleatorio mide la variabilidad de las series de tiempo después de retirar los otros componentes, es decir, retiramos la tendencia, los ciclos, la estacionalidad, etcétera. Aquí ya podemos ver una forma gráfica de cada uno de los componentes. La tendencia, o también llamada variación secular, hace referencia a el valor de la variable que tiende a disminuir o aumentar en un periodo muy largo de tiempo. Por ejemplo, el IPC, que es el índice de precios al consumidor. En este caso vemos que es una línea recta ascendente.
Bueno, después hablamos de la fluctuación cíclica o la variación cíclica. La duración de un ciclo único generalmente es mayor a un año. El componente cíclico es la fluctuación en formas de ondas alrededor de la tendencia afectada por lo regular por las condiciones económicas generales. Los patrones cíclicos tienden a repetirse en los datos aproximadamente cada 2 o 3 años. Como podemos ver, tiene un comportamiento de ondas y pues se determina de acuerdo al movimiento del factor que estamos estudiando. La variación estacional. El componente estacional se refiere a un patrón de cambio que se repite a sí mismo periodo tras periodo. Las estaciones pueden ser los meses o las 4 estaciones del año, pero también pueden ser las horas, las semanas o los meses. Los patrones estacionales se dan por razones ya sea de manejo interno de la empresa o por factores externos como el clima. Eh, Debemos, por ejemplo, poner aquí como temporada navideña, que como sabemos pues es una temporada donde se presenta un mayor consumo, una mayor oferta y demanda de productos, eh, y este movimiento se ve año tras año pues cuando se presenta esta temporada. La variación irregular. No hay tendencia alguna de los datos. Estadísticamente hablando, a esto se le conoce como estacionalidad. Cuando existe tal patrón, generalmente se hace referencia a la serie como estacionarios, es decir, no tiende a aumentar ni a disminuir a través del tiempo de ninguna manera sistemática. Por lo tanto, es tan probable que el siguiente valor de la serie se encuentre arriba del valor medio como se halle abajo. Es decir, que como su nombre lo indica, es un movimiento irregular, no tenemos ningún índice o algún favor que nos indique si el movimiento va a ser ascendente o decreciente. em, y pues debemos esperar cómo es el comportamiento del producto que estamos estudiando. La sexta pregunta es, ¿cuál de los 4 componentes de la serie de tiempo se utilizaría para describir el efecto de las ventas navideñas en una tienda departamental al menudeo? Como les mencioné en la diapositiva anterior, aquí estamos hablando de un componente estacional, ya que estamos midiendo la temporada que se mide año a año, en la que pues, se presenta una mayor oferta y demanda de productos, lo cual afecta pues los precios, afecta la producción y pues otra serie de componentes que están involucrados en esta temporada. Esta la medimos pues año a año. Básicamente pues es una temporada que se presenta a fin de año, en el mes de diciembre, noviembre, diciembre podemos decirlo, y por eso hablamos de que es estacional. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la ventaja de descomponer una serie de tiempo en sus 4 componentes? Al separar una serie de tiempo en sus 4 componentes, tenemos una mayor visibilidad o una visualización aislada de los efectos particulares de cada uno de los elementos o componentes de la serie original. El estudio separado de los componentes nos permite inferir ciertas características de las series y su evolución a través del tiempo de una manera más detallada y más precisa. Octava pregunta. ¿Cuál de los 4 componentes de la serie de tiempo se utilizaría en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos para describir un patrón climatológico de 7 años? Em, bueno, aquí considero que también se utiliza un componente estacional, ya que pues estamos midiendo una, un periodo de tiempo largo que está afectado pues por un factor del clima, y este estudio lo hacemos por un periodo de 7 años como lo indica la pregunta.
Entonces sería estacional. Mm. La novena pregunta, ¿cómo se explicaría una guerra en una serie de tiempos? Se explicaría como una variación aleatoria ocasionada por factores imprevistos y no ocurrentes. Las consecuencias de una guerra tienen impactos de índole económico, político, social durante intervalos de tiempo, pues teniendo en cuenta que en general una guerra es un proceso que se presenta por un largo periodo de tiempo, en ocasiones pues son imprevistos, no son planeados, entonces es una variación aleatoria. ¿Qué componente de una serie de tiempo explica el crecimiento y decrecimiento general de la industria del acero en los últimos 2 siglos? Bueno, en este caso aplicaríamos el componente de la tendencia, ya que es un comportamiento que se presenta a largo plazo y pues constituye una base del crecimiento o declinación del movimiento, pues que en este caso es la producción del acero durante los últimos 2 siglos. Entonces, aquí podemos utilizar un componente de tendencia. Utilizando los 4 tipos de variación, describe el comportamiento de los precios del petróleo crudo del 99 al 2009. En este caso utilizamos un componente cíclico, ya que estamos hablando de las fluctuaciones del petróleo por periodos de tiempo de más de un año, producidos por cambios en las condiciones económicas. Pues también hablamos del clima, de, del precio del dólar, bueno, de otros factores que nos afectan el comportamiento pues, del petróleo. Si nos devolvemos a la tabla de XY, nos da un total de 3.560 y X a la 2 nos da un total de... Es decir, que para el año 2010 el total del inventario sería de 6.416 libros. Bueno, espero que esta exposición haya sido de su agrado, que hayan aprendido sobre las series de tiempos y pronósticos y pues nos veremos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.